empezar cuando quieras, ¿ya? Soy Richard Guapaya, actualmente me desempeño como especialista de riesgos ambientales en el Banco Interamericano de Finanzas, BANBIF, y han tenido la gentileza de invitarme justamente a conversar un poco sobre finanzas sostenibles. Un tema muy apasionante, hay bastante información al respecto, pero todavía los bancos comerciales y en realidad todas las entidades del sistema financiero estamos en deuda respecto a las finanzas sostenibles. Muy bien, vamos a hablar sobre tres pilares. El primero de ellos es sobre las barreras que tendrían los bancos y en general toda entidad financiera de entrar justamente a finanzas sostenibles. Yo he logrado identificar 7 de ellas y me he basado en algunos estudios, encuestas que se han hecho justamente a bancos de la región, Latinoamérica y el Caribe, para poder fundamentar la información que voy a mencionar. Número uno, considero de que una de las principales barreras es el desconocimiento de los bancos, porque ellos han escuchado justamente que el tema ambiental es importante, pero no logran aterrizar dentro del banco o en los procesos internos del banco. ¿Y esto a qué se debe? En algunos casos hay una falta de interés y en otros, que justamente es el casi común denominador de toda la banca comercial en nuestro país, es de que no tenemos un área ambiental dentro del banco. Y no me refiero al área de responsabilidad social corporativa, porque todo banco tiene un área de responsabilidad social corporativa, sino me refiero a un área ambiental que se meta a la operación netamente del banco, que es justamente evaluar propuestas de crédito para evidenciar si es que algunas vienen ya con alguna consideración ambiental o tratar de filtrar a aquellos clientes o potenciales clientes que puedan tener algún tipo de problema y a la larga causen sobrecostos, problemas reputacionales o incluso legales al mismo banco. Entonces he puesto en la primera línea justamente esas tres en igualdad: desconocimiento, falta de interés y ausencia de áreas ambientales. Y básicamente es porque, si bien es cierto, el planeta viene hablando esto hace 30 años, Perú todavía recién es un bebé en pañales en finanzas sostenibles, ¿no? Entonces, yo diría que podría cerrar esta primera intervención como no asumimos nuestra corresponsabilidad. Porque muchas veces dicen, oye, sí, yo soy un banco, a lo mucho pues consumo papel, energía, pero yo no soy una mina, no soy una petrolera. Y estoy de acuerdo. El impacto directo lo causan ellos, pero ellos son nuestros clientes, entonces tenemos un impacto indirecto por nuestra toma de decisiones. Y para fundamentar esto, revisé alguna literatura. Prati Rojas en el 2001 hizo una encuesta a 86 bancos de la región y en los 86 solamente habían 6 bancos peruanos. 12 años después, la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Federación Latinoamericana de Bancos realizó una nueva encuesta bajo el mismo tema: cómo los bancos incorporan o interiorizan las cuestiones ambientales a su operación diaria, y aquí lamentablemente solamente participaron 2 bancos. 5 años después, en el 2017, la Corporación Financiera Internacional y la Federación Latinoamericana de Bancos, junto con Eco Business Fund, llevaron a cabo otra encuesta más. Cada vez había más bancos, 86, 101, 115 de la región, pero solamente 3 bancos eran peruanos. Y ahora último, el 2019, casi 20, otra vez la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco de Desarrollo de América Latina, es decir, CAF, volvió a hacer una encuesta, pero con una perspectiva diferente: cómo los bancos interiorizan los riesgos climáticos a su operación diaria. Y aquí solamente 2 bancos peruanos participaron. Actualmente somos 15 en la banca comercial. Y no estoy sumando pues a las entidades de microfinanzas y otras que comprenden el sistema financiero. Entonces te das cuenta de que empezamos bien, entre comillas, con 6 bancos y estamos terminando con 2. Te das cuenta de que evidentemente podría darse pues un desconocimiento, una falta de interés, o piensan que el tema es importante y conversan, dialogan, pero cuando les preguntas, ¿y por qué tú no lo haces? Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, esa sería una primera barrera bastante fuerte. Como segundo punto, considero de que el papel de una entidad regulatoria es clave. Y lamentablemente aquí, si bien es cierto, está el Ministerio del Ambiente, pero el Ministerio del Ambiente se va a encargar de todos los riesgos significativos y evidentemente un banco pues está al final de la lista. Nuestra entidad regulatoria vendría a ser la SBS, que vendría a ser la supervisora, ¿no? Pero ellos sacaron una normativa hace 5 años
y no han hecho algún tipo de seguimiento, monitoreo o fiscalización. En otros países, la entidad fiscalizadora y supervisora ha sacado normativa donde obliga al banco a incluir cuestiones ambientales y sociales en su operación diaria. Aquí, entre comillas, se obliga a hablar de gestión de riesgos, que vamos a hablar también un poco, pero mientras que nadie me pregunte qué hice, cómo lo hice, por qué lo hago, por qué no lo hago, pues hay un incentivo perverso, evidentemente, para que los bancos dejen de hacer esto de acá. Esa vendría a ser una segunda barrera, ¿no? No hay apoyo de la entidad reguladora. Saca una norma, pero no fiscaliza el cumplimiento de la misma. Y evidentemente porque dentro de la SBS tampoco hay un área de medio ambiente, ni tampoco hay un ingeniero ambiental que se encargue de estos temas. Lo tercero, también es algo interesante, lo he podido extraer de los estudios que he referenciado, es la demanda de tiempo. Usualmente los bancos tienen un flujo ya establecido para ver distintas operaciones y hablar de medio ambiente, cuestiones ambientales, si esta propuesta es verde o no, te demanda un tiempo adicional, aparte de que necesitas conocimiento para saber si es verde, no es verde, greenwashing o no. Entonces ahí también tienes otra barrera. La cuarta ya viene un poco preocupante. Yo evidencio que hay una desventaja frente a la competencia. Y claro, tú me podrías decir, si esto lo digo en cualquier otra parte del mundo, me van a decir que es al revés, que un banco debe tener una ventaja si es que ya incorpora las cuestiones ambientales y sociales. Y estoy totalmente seguro de ello. Pero en nuestra localidad no es así, porque si yo incluyo los temas ambientales, en buena cuenta, lo que estoy haciendo es interesarme más por el cliente o por el potencial cliente y pedirle más información. Y lo que va a ocurrir es que esta persona jurídica me va a decir, tú eres el único banco que me lo pide, ningún otro banco más me ha pedido esto, ¿por qué un banco me pide esto? Y empieza el estrés del área comercial con riesgos y al final terminamos espantando al cliente. Puede irse un buen cliente o podría irse un mal cliente, ¿no? Entonces, ese filtro adicional todavía no es parte de nuestro ADN, por eso que hay una desventaja frente a la competencia, muy entre comillas, por supuesto. Altos costos, evidentemente, si es que el banco quiere asumir esta responsabilidad, necesita headcount, necesita contratar a personas o tercerizar esto de acá con consultoras que no solamente brindan un servicio tercero, sino que se metan a entender cuál es la operación del banco. Desde que yo llegué a Banbif y somos el único banco que tiene un área ambiental, el resto de bancos no pedía nada. Lo bonito y simpático que ocurrió es de que los demás bancos, siendo nosotros el quinto banco, empezaron a pedir algunas cosas de medio ambiente. Entonces hoy en día la cancha no está nivelada, pero ya le piden alguna información. Ya no escucho tanto, tú eres el único que me lo pide. Yo soy el que pido más, definitivamente porque tengo más cosas que analizar, pero ahora ya todo el mundo te pide al menos llenar un cuestionario. Entonces, eso también genera altos costos, porque si tú le pides información al cliente, debería haber una contraparte que revise esa información. Yo te apuesto que en otros bancos, sin hablar mal, por supuesto, llenan un cuestionario que pueden decirte ahí, sí, yo tengo problemas jurídicos, estoy contaminando el agua. Mientras que nadie en el banco vea que ese es un issue, no pasó nada, ¿no es cierto? Ahí hay un problema también crítico. Sexto punto, reducción de la competitividad, que justamente va de la mano con lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, si todos los bancos somos independientes y cada uno tiene una metodología y una forma de cómo evaluar riesgos en general, y la parte ambiental es un riesgo adicional, entonces, evidentemente, un banco le pide 5 cosas y llego yo y le pido 50, dependiendo del giro de negocio y el modelo que tenga. Entonces, esto va a hacer que en ciertas ocasiones terminemos, entre comillas, por supuesto, siendo menos competitivos que el resto de los jugadores del mercado. Y finalmente, y algo que a Dios gracias no pasa en mi banco, pero estoy seguro de que en otros bancos sí ocurre, hay poco respaldo de los que toman las decisiones. Repito, el tema es muy interesante, es muy bonito, pero cuando hay que hacerlo y nos miramos el ombligo, ahí viene la dificultad. Entonces, los que toman las decisiones, evidentemente, evalúan no solamente si los números están en azul, sino cuál va a ser el impacto indirecto en el medio ambiente o en las comunidades respecto a esa decisión que estoy tomando. Entonces, nuevamente, ¿no? El tema ambiental tiene que ser transversal a toda la operación del banco, pero sobre todo al momento de firmar, porque cuando vas a firmar tienes que darte cuenta de que esta decisión puede ser fundamental o puede ser el peor fiasco que has firmado en toda la historia del banco. Esas son las 7 barreras que yo he podido identificar. Estoy seguro que habrán mucho más,
pero en mi experiencia y referenciando estos estudios me parece que estamos abarcando la gran cantidad de barreras que pueden haber. Bien, como segundo punto, a nivel de oportunidades, esta parte me gusta más porque si bien es cierto, en la primera identifiqué 7 barreras, he podido identificar 9 oportunidades y creo que hay mucho más. Entonces, empecemos. La primera, el protocolo verde del sistema financiero peruano, y voy a hacer referencia a la versión número 1 que salió en 2014. Nosotros, como Perú, fuimos organizador de la conferencia de las partes y justamente para no quedar mal con el resto de países que sí tenía algo en medio ambiente, en el sistema financiero, se hizo un protocolo verde, pero entre gallos y medianoche. Entonces la gente no sabía qué estaban sacando, no sabía qué estábamos firmando, la idea era cumplir. Y eso fue lo malo. Se sacó un protocolo verde, ASBAN lo firmó el Ministerio del Ambiente, pero ningún banco hizo mucho, poco o nada, básicamente. Así que hay una gran oportunidad. El día de hoy se está gestando una versión 2 del protocolo verde. Curiosamente, debe de salir mañana. ASBAN se ha reunido con los distintos gremios, o mejor dicho, al revés. El Ministerio del Ambiente se ha reunido con varios gremios, entre ellos ASBAN, ASOMIF, FECMAC. Entonces, todas las entidades financieras, comerciales y las microfinanzas, incluso las cajas, van a formar parte de este protocolo versión 2, donde ya se alinea a ejes temáticos de otros protocolos de la región. Es decir, Ecuador, Colombia, Chile, bueno, Paraguay tiene una mesa de finanzas, pero es equivalente. Estamos hablando prácticamente el mismo idioma, ¿no? México, Panamá, todos los países se han puesto prácticamente de acuerdo y han puesto la valla en similares condiciones. De esto, lo que podría profundizar es de que uno de los ejes es finanzas sostenibles. Entonces, nos guste o no, los bancos van a tener que tratar este tema, no solamente a nivel de directorio, sino ver cómo lo implementan, porque no hay otro camino que el de la sostenibilidad. Bien, dos, otra oportunidad que evidencié es justamente la que comentaba hace unos minutos, que es la resolución 1928, que salió en el 2015. Y a raíz de qué sale eso, porque el protocolo verde en el Perú, la versión 1 no funcionó, y hay una peculiaridad que no sé si es algo de lo cual debamos sentirnos orgullosos o avergonzados, porque somos el único país que, en adición al protocolo, ha tenido que hacer una resolución, una norma, para poder obligar a los bancos a cumplir lo que ya estaba escrito en el protocolo. Entonces, si tú revisas a nivel de Latinoamérica, el Perú es el único que tiene una resolución donde evidentemente habla de la reglamentación de la gestión de riesgo social y ambiental. Entonces, esto acá salió en 2015, debía ser obligatorio a partir del año 2016 y aún en ASBAN habían algunos bancos que recién se enteraban de esto porque no tienen un área que canalice estos requerimientos y no sabían de que tenían que evaluar los riesgos ambientales y sociales, que justamente es el primer paso para luego hablar de finanzas sostenibles. Hay un orden, una estructura. Se puede hacer en paralelo, pero es mucho más difícil. Como tercera oportunidad, y esta me parece que es una de las principales, evidentemente tenemos al Acuerdo de París, que va de la mano con el Fondo Verde para el Clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo bueno es de que muchas organizaciones ya están pasando de hablar de netamente un tema ambiental hacia un tema de sostenibilidad. Y en ese sentido, muchos objetivos corporativos están alineándose a los ODS. Nosotros no somos la excepción, nos hemos alineado también a 2 o 3 ODS y estoy totalmente seguro que el resto de bancos lo ha hecho así. Pero no me queda esa misma seguridad si me voy a poner a hablar de las microfinanzas o de las cajas municipales. Todavía también tienen que alinearse hacia ahí. Como cuarto punto, he colocado también los fondos, los famosos fondos no reembolsables de las entidades multilaterales. Entre ellas tenemos al SECO, IFC, el Banco Interamericano de Desarrollo, Proparco, DEG, FMO, CAF, y me quedo corto. Todas las entidades multilaterales, para hablar de negocios, lo primero que preguntan es si esta entidad financiera tiene una herramienta, una política, un manual o un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Entonces, esta es una gran oportunidad. Si quieres conseguir plata, si quieres fondearte, si quieres continuar haciendo negocios, no te queda otro camino que implementar la gestión ambiental, pero no dentro del banco. No estoy diciendo que dejes de utilizar agua o hay que ahorrar energía, eso también hay que hacerlo, sino que hay que evaluar los clientes que estamos dejando de entrar al banco, a eso me refiero.
Punto número 5, y algo bien importante también, hay un Plan Nacional de Competitividad y Productividad peruano, que va desde el año 2019 al 2030. Y dentro de las 89 hojas del resumen hay un punto que justamente es el 4.5 y habla sobre instrumentos financieros verdes, con un par de hitos cuestionables, desde mi perspectiva evidentemente, al año 2021 y al año 2025. Al 2021, los bancos deberían tener políticas para que incorporen la gestión de riesgos ambientales y también promover el financiamiento sostenible. Pero recién al 2025 se van a pedir acciones concretas. Entonces, esto vendría a ser una suerte de retroceso, porque nuevamente estamos hablando de algo que ya estaba escrito en el 2014, algo que se está volviendo a escribir en el protocolo verde que se va a firmar mañana, pero le estamos dando 4 años más a los bancos para que se ordenen. Entonces, en buena cuenta estaríamos perdiendo 10. Si uno va a pedir préstamos o cualquier servicio financiero, siendo una persona jurídica, a cualquier parte del mundo, es perfectamente normal que se consideren los riesgos ambientales y sociales y también que se traten de canalizar las finanzas sostenibles. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos también una barrera oportunidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Ahora hay mucho mayor cantidad de estándares internacionales. Tenemos el grupo enfocado en lo que es divulgación de finanzas climáticas, el TFCD. Tenemos los principios de inversión responsable, Carbon Disclosure Project, tenemos Global Reporting Initiative. Entonces, hay mil formas, evidentemente a nivel general, de cómo una entidad financiera puede ir incursionando en el tema ambiental desde dos perspectivas: evitar pérdidas y generar valor, que justamente es lo que daría las finanzas sostenibles. Ahora, claro, hay varios modelos de éxito, pero en países desarrollados. Todavía nos falta ver qué tan tropicalizable puede ser eso a nuestra realidad y contexto. Número 8, líneas de crédito ambiental. Hemos tenido una ventaja como Perú, sí hemos tenido líneas de crédito ambiental. No han sido muchas, pero sí es importante señalar. Entonces, ahora evidentemente estamos hablando de esto justamente a un sector PYME o MIPE, pero esto no es nuevo, ¿no? Porque hace 8 o 10 años el SECO, que son los suizos, fomentaron que las empresas, para que sean más competitivas, sobre todo las pymes, tenían que incorporar en su desempeño la parte ambiental. Y es así que hicieron varios préstamos. Hubieron dos momentos de la línea de crédito ambiental. El segundo momento llegó a ser un préstamo hasta 50 empresas de bastantes lugares del país, sobre todo Lima y Arequipa, y en diversos sectores, dentro de ellos evidentemente un poco de energía, tratamiento de agua, eficiencia energética, y era muy atractivo en el sentido de que no solamente te prestaban la plata o te ayudaban a que te preste la plata un banco, sino que te ayudaban con las garantías, te facilitaban las tasas, periodo de gracia, los plazos. Entonces era muy atractivo, e incluso si tú lograbas buenos indicadores de desempeño ambiental, te daban un premio. Entonces, claro, mayor motivación que esa no había. Entonces, muchas empresas se animaron. Ese programa, lamentablemente, ya no existe porque estamos en otro contexto. Entonces, las tasas, periodo de gracia, plazos y demás facilidades en las condiciones ya se han equiparado. Antes, hablar de medio ambiente para promover justamente finanzas sostenibles, se ponía estas condiciones mucho más flexibles que las normales. Hoy en día ya están prácticamente iguales. Tal es así que el SECO ya en su tercera versión de línea verde o línea de crédito ambiental ya está siendo mucho más selectivo y tiene 3 años y todavía no ha concretado ninguno. Es así que se ha creado una fundación de petroleras de Suiza que se llama CLIC, y ellos, para que puedan compensar las emisiones que evidentemente su modelo de negocio genera, necesitan destinar dinero a países para que puedan netear y ser carbono neutral. Y uno de esos, por suerte, es el Perú. Entonces, ese tipo de fondeo va a llegar. Entonces, los bancos tienen que estar preparados a nivel procedimental, metodológico y estructural para poder canalizar justamente las finanzas sostenibles y poder hacer la actividad de ellos viable y captar nuevos negocios, evidentemente nosotros. Y finalmente, pero no menos importante, tengo el proyecto de desarrollo de zonas industriales sostenibles. Este es un proyecto de hace 3 o 4 años que se generó con Produce, que es el Ministerio de la Producción, y ONUDI, que justamente es lo que tiene que ver con industrias en las Naciones Unidas.
¿De qué consiste? Consiste en enfocarse en una zona industrial, en este caso el objetivo es el Callao, y ver qué empresas del Callao necesitan financiamiento sostenible. Están fomentando básicamente el cambio de tecnología. Entonces, por ejemplo, yo tenía un horno totalmente viejo, de hace 20, 25 años, y ahora existe evidentemente otra tecnología que usa menos energía eléctrica o de repente ya no utiliza petróleo, sino que utiliza gas. Y ese tipo de cambios no solamente van a hacer que yo deje de perder dinero, sino que también deje de gastar en adecuarme a los requisitos ambientales porque esta tecnología es la mejor aplicable. Entonces, si tú te pones a analizar, siempre estamos hablando de los tres pilares. Cualquier cosa que tú decidas tiene un impacto económico, un impacto social y un impacto ambiental. Entonces, esta es una iniciativa que todavía no se logra concretar. Hace 4 años están intentando captar estas empresas y tiene que ver mucho, muchísimo, diría yo, con finanzas sostenibles. Entonces, estos esfuerzos, que son buenas oportunidades, están haciendo que los bancos cada vez se acerquen a las empresas y entiendan mejor el tema ambiental. Pero mientras que no haya un ida y vuelta, vamos a seguir hablando de que sería una buena oportunidad en lugar de concretar. Finalmente, perspectivas al futuro. Y aquí sí me pongo un poco más filosófico. Yo creo que las finanzas sostenibles no son el futuro, diría que son el presente. Y citando a Ban Ki-moon, que es el expresidente, evidentemente, de Naciones Unidas, no hay un plan B porque no tenemos un planeta B. El único canal y el único camino que deberíamos de seguir justamente es el de la sostenibilidad, dividido en diversas aristas. Los bancos, y no lo digo yo, somos entidades fundamentales, cruciales para el apoyo de la economía. Y justamente esa virtud y esa ventaja que tenemos se puede utilizar para canalizar inversiones sostenibles. Tenemos que entender cuál es nuestro rol y cuál es nuestro papel. Y evidentemente también refuerzo esta afirmación con algunos estudios científicos colocados en revistas indexadas de justamente la correlación del desempeño ambiental y el desempeño financiero. Sí hay evidencia científica donde se prueba de que si tú haces bien las cosas a nivel de medio ambiente, vas a tener réditos económicos, pero no en el corto plazo. Medio ambiente es largo plazo, 3 años, 5 años y dependiendo del contexto. Esto se ha demostrado en países desarrollados. No lo digo yo, sino que cito a Liu en el 2020, que tiene un artículo bastante interesante, donde habla sobre la compleja relación entre justamente el desempeño ambiental y el desempeño financiero. Y también a R. Draghi en el 2018, donde tiene un artículo llamado Do Creditors Price Firm Environmental, Social and Governance Risk. Entonces ya estamos hablando de riesgos ambientales y sociales como un criterio más en la toma de decisiones a nivel crediticio. Entonces hay muchas experiencias que hablan de que esto es viable. Lo único que tenemos que hacer es tropicalizar esas experiencias, aprender de esas lecciones que nos han dejado para que el camino sea mucho más sencillo. Incluso pude ver un artículo bien interesante en China, donde ya estaban hablando de que justamente este contexto de COVID-19 posiblemente iba a generar un retroceso en los temas ambientales, pero más bien parece ser que va a ocurrir todo lo contrario, que ya la gente se ha dado cuenta que nuestro planeta colapsó y no necesariamente por la pandemia, y todo lo que venga después más bien debería de ser mucho más ecoamigable, porque antes realmente no lo ha sido. Entonces tenemos estas perspectivas para poder evidenciar de que el mañana definitivamente va a ser mejor. En lenguaje bancario, el lenguaje siempre ha sido monetario y numérico, eso es inevitable, pero las finanzas sostenibles y la gestión de riesgos ambientales son un par de herramientas que permiten evitar pérdidas y crear valor. Dos objetivos históricos del sector bancario. Entonces, coloquialmente hablando, no solamente se trata de evitar que nos hagan goles, sino también hacerlos. Entonces, esa es la idea que tengo sobre finanzas sostenibles. Muchas gracias.